Bienvenido, Fernando, y pues tú tienes ya el uso de la voz. Bienvenido. Paco, muchas gracias por tu generosidad, por tomarme en cuenta y por supuesto que con mucho gusto, siempre que sea para defender a Veracruz, para defender a México, estaremos siempre dispuestos a ofrecer nuestros puntos de vista. Déjenme comenzar rápidamente con una aclaración. Yo soy orgullosamente veracruzano, igual que la mayoría de todos ustedes. Me da, por tanto, muchísimo gusto ver a tantos rostros conocidos, a tantas personas que he conocido a lo largo del camino, muchos de ellos que tengo años de no verlos, pero me da mucho gusto que estén aquí compartiendo este espacio, porque quiere decir que nos está motivando una misma preocupación y nos está motivando un mismo interés. Y por tanto, al ser veracruzano, yo creo que todos los que somos nacidos o que adoptamos a Veracruz como nuestro hogar, tenemos una responsabilidad, lo admiramos, nos sentimos orgullosos de serlo, y por tanto voy a ser bastante crítico con respecto a la situación que está viviendo nuestro estado, lo seré también con lo que está viviendo nuestro país, pero siempre con el afán de incentivar en todos ustedes ese ánimo de que tenemos que hacer algo para poner de pie a Veracruz y haciéndolo poner de pie a México, recordando que solamente se critica aquello que se ama. Lo que es indiferente simplemente pasa de largo. Dicho esto, yo quisiera, la invitación que me hizo Paco fue a raíz de una serie de artículos y de conferencias que he hecho a lo largo del país, a lo largo de las últimas semanas o de los últimos meses, y que por tanto entiendo que algunos de ustedes han tenido también acceso a las mismas, y va a ser la base de la presentación que vamos a tener, pero con un énfasis muy particular en la situación que tiene Veracruz. Por varias razones, porque somos todos veracruzanos, pero además porque Veracruz es el cuarto padrón nacional, casi pegado con Jalisco. Es una entidad políticamente muy potente, muy poderosa, y que por tanto puede hacer una diferencia fundamental en lo que va a ocurrir. Pero además tendrá una tesis adicional que quiere decir, desde mi punto de vista, lo que estamos viviendo en el país, que es un verdadero desastre. En alguna medida lo hemos vivido en nuestro estado, en Veracruz, a lo largo de los últimos años. Y me parece que esta experiencia de los que hemos vivido esto que ha ocurrido en Veracruz nos puede servir para alertarnos y activarnos de lo que va a pasar en México. No tengan la menor duda, va a pasar si no hacemos algo al respecto. Porque tengo la absoluta certeza de que México, como lo conocemos, está en peligro de extinción. Y es una verdadera tristeza lo que estamos viviendo. Está en peligro de extinción el México que hemos creado a lo largo de muchos lustros, en donde ciertamente había cosas que había que cambiar y había que cambiar con urgencia, de eso no hay duda, pero había habido muchos avances. Quiero dejar, como bien anticipaba Paco, una voz de esperanza y un llamado a la acción. Siempre que hay alguna especie en peligro de extinción, hay la oportunidad de salvarla, si los interesados hacen algo a tiempo y de manera correcta para lograrlo. Y eso es a lo que yo los quiero invitar, a que levantemos a México rescatando también al mismo tiempo a Veracruz. Lo que está viviendo nuestro país es absolutamente desastroso. Yo le llamo a esto que les voy a dar el cronómetro del desastre, donde vamos a estar aproximadamente algo más de una hora, juntos intercambiando opiniones. Y en esa hora lo que va a ocurrir en nuestro país es que 13,757 personas van a perder su empleo. 7 empresas van a cerrar para siempre en todo el país. Habrá 145 contagiados de COVID en esa hora, de los cuales 16 van a morir y 4 mexicanos o mexicanas habrán sido ejecutados por el crimen organizado. En esta hora Pemex va a perder 139 millones de pesos. 139 millones de pesos en una hora. Y la Comisión Federal de Electricidad, 57. Creo que todos los que estamos aquí somos empresarios o vinculados a una empresa. ¿Qué harían con un director que pierde esa cantidad de dinero? Es una reflexión en una hora. Y eso explica por qué estamos viviendo un proceso de destrucción de la riqueza aceleradísimo en México, que va a concluir este año con la llegada de 12 millones de nuevos pobres en el país.
12 millones de nuevos pobres implica como si todo un país centroamericano, con la excepción de Guatemala, con la totalidad de su población entrara a la pobreza en solamente un año. Esta es la magnitud del desastre que estamos viviendo. Y como les decía, esto es un resultado, es una consecuencia de una decisión que México tomó colectivamente mal y que puso en la presidencia de la República y en la mayoría de los poderes de todo el país a un populista. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos a un gobierno populista. Olvídense de algo, no hay populistas de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Hay populistas y punto. Todos tienen el mismo corte de patrón, en donde dividen a la sociedad, en donde hablan de buenos contra malos, en donde tienen una narrativa muy estrecha, muy clara, muy simple, muy pedagógica, muy pegajosa, muy repetible, y que no tienen sustentos técnicos de ningún tipo para gobernar y que, por tanto, comienzan a generar una serie de clientelas que los están apuntalando en el poder. Esa es la historia del populismo. Y mi tesis que les comparto el día de hoy es que Veracruz ya vivió justamente esto. Y estamos viviendo hoy las consecuencias porque llevamos años de estar viviendo algo muy similar a lo que estamos padeciendo en nuestro país. Y la lección que me queda en retrospectiva de lo que ocurrió en Veracruz es lo que ocurre cuando hay la conjugación de un líder carismático con una sociedad extremadamente permisiva. Y les voy a poner un antecedente y una narrativa de lo que vivimos en Veracruz, a ver si les suena más o menos similar a algo de lo que estamos viviendo en México. Tuvimos a un gobierno encabezado por un gobernador que no descansaba un solo día. Que era una gente extremadamente cercana al pueblo veracruzano. Que una de las primeras decisiones que tomó fue reducir los sueldos, declarar austeridad, diciendo que había habido una gran corrupción antes y que él iba a encabezar un gobierno itinerante, de puertas abiertas. Y esas puertas se reflejaron en la apertura del Palacio de Gobierno en Jalapa y la demolición de un palco que tenía el gobernador en el estadio Luis Pirata Fuente. Era un gobernador que efectivamente a toda hora daba declaraciones, que se la pasaba viajando y por eso le llamaba gobierno itinerante a lo que él ejercía. Estaba poco tiempo en su oficina, disfrutaba mucho estar de viaje y en contacto con las personas y se la pasaba regalando dinero. 70,000, es decir, casi el doble de lo que había recibido en un principio, y aún así dejó 24,000 millones de pesos de deuda, que eran más o menos como 20,500 millones de pesos adicionales a lo que encontró. Y estaba devastada la economía como lo sigue estando. La lección que nos deja esto es que es muy fácil enseñarle a las personas a abrir la mano para recibir algo. Abrir la mano es fácil, nos recordaba Mario Benedetti. Lo difícil es cerrar esa mano. Y de ahí que se empiezan a echar raíces en gobiernos que son extremadamente destructivos. Yo creo que la historia de Veracruz nos alerta a todos. O sea, depende de nosotros frenar lo que le va a ocurrir a México, no tengan duda. Porque estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Cómo llegamos en México a este nivel? Porque hubo un voto que fue particularmente motivado por mucho enojo de la sociedad. Y tenían mucho enojo con buenas razones para estar enojados, ¿eh? A ver, había mucha corrupción en México, había mucha desigualdad, poca repartición de la riqueza, un crecimiento bajo. Había buenas razones para cambiar. El problema no era si México tendría que cambiar o no, sino hacia dónde tenía que hacerlo. Y ahí fue en donde la gente votó. ¿Por qué? Por lo que en ese momento su sentimiento de enojo le dictaba que era lo correcto. Y lo que dictaba era que la gente quería un cambio radical. Cuando yo estaba en la campaña presidencial, las encuestas nos decían que el 80% de las personas querían cambio. Y del 80 al 60 querían un cambio radical. Y en la boleta nada más había uno, digo, uno serio, ¿eh?
había otro que decía que le iba a cortar la mano a los corruptos. Pero digamos que había uno con posibilidades de ganar que les ofrecía exactamente eso a las personas, un cambio radical. Y si algo debemos reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, es que supo conectar claramente con ese enojo que tenían las personas, que logró identificar cuáles eran los motores fundamentales de esa irritación y que no le mintió a la gente. A ver, de los 30 y tantos millones de personas que votaron por él, tendríamos que reconocer que él dijo que iba a cancelar el aeropuerto, dijo que iba a reducir los sueldos, dijo que iba a cancelar la reforma educativa, dijo que iba a echar para atrás la reforma energética. Quizá lo único que se le pueda acusar fue del hecho de que se comprometió a que iba a militarizar, a desmilitarizar, perdón, el tema de la seguridad y ha hecho lo contrario. Pero también dijo que le iba a dar una amnistía a los capos. A ver, todo eso está registrado en la historia de la campaña. Y eso fue lo que votó y eso es lo que está recibiendo la gente. El problema es que tuvimos una elección extremadamente grande. Estuvieron en juego 18,000 cargos porque se juntaron artificialmente y se siguen juntando desafortunadamente una gran cantidad de elecciones para hacerlas concurrentes con las elecciones federales. Un gravísimo error. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó. Que una persona que es un presidente o un candidato que es extremadamente popular tiene un efecto arrastre, se llama en el tema electoral, que jala como una locomotora a todos los vagones. Y dentro de esos vagones perdimos el Senado, perdimos incluso la mayoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados y después, mediante artilugios, Morena se llevó incluso la mayoría calificada con lo que puede reformar la Constitución. Se llevaron congresos locales, 18, con lo cual voló otro de los cerrojos que nos hubiera podido impedir las reformas constitucionales. Se llevaron capitales de los estados, en fin, fue un desastre. Yo he comentado que he conocido a candidatos que ganaron su cargo en el 2018 sin haber estado ni siquiera en el estado por el que estaban compitiendo. Bueno, el alcalde de Cuernavaca ganó otro que estaba en la boleta, pero que no era el verdadero candidato, así se las pongo, por parte de Morena. Y entonces esta distorsión nos llevó a que haya una acumulación de poder enorme en México que los está llevando a amenazarnos con tener un cambio de régimen. Pues quiere decir que vamos a dejar de ser una democracia, que posiblemente volvamos, como está ocurriendo en los hechos, a un régimen central y en donde las representaciones, es decir, los representantes electoralmente elegidos por la población, no tengan ningún poder. Estamos volviendo a una regresión autoritaria mediante la manipulación de las reglas en favor del gobierno, que es exactamente lo que está pasando en todo el país en donde Morena tiene ascendencia. Pasó en Baja California, en donde querían a la mala extender el plazo de gobierno de su gobernador. Se atravesó afortunadamente la Suprema Corte de Justicia. Se robaron la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para una militante de Morena. Y no olviden que en Veracruz acaban de modificar también la Constitución para evitar la revocación de mandato. Contrario a lo que supuestamente sería la prédica de Morena a nivel federal. Se hacen aquí las reglas a la medida del gobierno. Es un retroceso terrible con respecto a lo que había sucedido en los últimos años en México. Y sin embargo, creo que hay posibilidades de revertir este daño que estamos sufriendo. Y hay una posibilidad y solamente una. Repito, hay una posibilidad y solamente una de evitar que el México, como lo conocemos, esté en peligro de extinción, y es ganar el próximo año la elección. Va a ser una elección, otra vez, la más grande del país. Ya no va a ser la del 2018, ahora va a ser la del 2021. La mitad de las gubernaturas van a estar en juego. 27 congresos estatales, los ayuntamientos de 28 entidades. O sea, es una elección enorme. Ojo, cuando hay elecciones de presidentes municipales, la participación se incrementa.
Eso para nosotros es una buena noticia. Pero hay que convencernos de algo, todos los que estamos aquí. Es posible derrotar a Morena. Estoy absolutamente convencido de ello. No con el afán del encanto, sino con los números. Primero, empiezan a surgir en el país nuevos sentimientos. Recuerden que lo que dije es que la elección del 2018 se resolvió por enojo. Ahorita esta es una encuesta que acabamos de terminar el mes pasado, hace 11 días, en donde los nuevos sentimientos que están prevaleciendo en México son preocupación, el 24%, decepción, 14%, tristeza, el 6%. Fíjense, yo tengo casi 16, 17 años de ser consultor político y nunca había tenido la aparición de un sentimiento de tristeza como este que está revelando esta encuesta. En resumen, el 60% de la población está preocupada, está angustiada o está decepcionada. Ojo con quienes están decepcionados. Quienes están decepcionados quiere decir que votaron en algún punto por Morena o que tenían esperanzas de que lo fueran a hacer diferente. Y ya se dieron cuenta de que eso no está ocurriendo. Ahora, la aprobación presidencial sigue siendo alta. Sigue siendo alta, pero ya no es lo que fue. Sucede que López Obrador empezó con una aprobación extremadamente alta. Y en este momento anda alrededor de 53 puntos en esta encuesta que les menciono, 54 en el acumulado de 14 estudios que han sido publicados. Esta que les refiero no ha sido publicada. Entonces, es una aprobación alta, pero ha caído más de 22 puntos de aprobación. 22 puntos implican alrededor de 20 millones de personas que han abandonado ese respaldo que de alguna forma tenía López Obrador. Ahora bien, aprobación no es voto. Aprobación de gobierno no es voto. Pero desaprobación sí es voto en contra. Esto es algo fundamental para Veracruz. Aprobación no es voto. A ver, yo les estoy hablando en este momento, estoy en la ciudad de Querétaro. Yo llevé la campaña gobernador el actual gobernador Francisco Domínguez y fuimos, en este caso era del PAN, fuimos contra él y perdió la elección. López Obrador tiene 53. En este momento, la intención de voto por Morena para la elección de diputados federales, que es central, es de solo 18%. O sea, la diferencia entre el nivel de aprobación del gobierno de López Obrador con la intención de voto de su partido es enorme. Esto es algo que tenemos que aprovechar. No solamente es enorme, sigue estando en primer lugar, cuidado. Pero estamos solamente 5 puntos abajo, en este caso el PAN, de esa intención de voto. Es posible ganarle a Morena. Pero les decía, desaprobación, por el contrario, sí es voto en contra. O sea, si un gobernador o un presidente de la República que está muy bien aprobado y tiene un mal candidato y hacen una mala campaña, no le va a dar votos. Pero si tú tienes un gobernador que esté mal calificado, eso sí le quita votos a tu candidato, por bueno que sea. Y de los gobernadores peor calificados es Cuitláhuac García. Y por tanto, ahí tenemos que empezar a hilvanar cuál debe ser la narrativa de nuestra elección y de nuestras campañas. Si esto es 18% es a nivel nacional, tendremos que hacer la medición de qué está ocurriendo y cómo están impactando los pésimos gobiernos que está haciendo Morena en el estado de Veracruz. No solamente tienen el estado, no solamente tienen la mayoría en el Congreso, sino que tienen también el control de gran parte de los municipios más importantes del estado. Ahora, recuerden algo. Andrés Manuel López Obrador, tercer punto, no está en la boleta. A ver, esta elección no tiene que ser un referente sobre Andrés Manuel López Obrador o no López Obrador. Eso sería un error terrible. ¿Por qué vamos a enfrentarnos con un presidente que tiene una alta aprobación? Si los que están en la boleta son sus candidatos. Y ya vimos que Morena ha tenido pésimos candidatos. Ah, bueno, pero Cuitláhuac sí puede estar en la boleta. Hipólito sí debe estar en la narrativa de la elección.
O sea, estos alcaldes que no han tenido resultados y este gobierno que ha sido desastroso, tiene que estar en la boleta y en nuestra narrativa. Veracruz ha crecido en el último lustro económicamente, su economía 0.6%, es decir, nada. Prácticamente llevamos un lustro de estancamiento. Y eso ha hecho que estemos generando 8,000 empleos más o menos en promedio en los últimos años. Con Cuitláhuac ya se han perdido 37,000 este año. A ver, 67% de la economía veracruzana es informal. Es más alta que el nivel nacional y es una vergüenza. 41% de los nuevos pobres, del total de nuevos pobres que se generaron en el país en los últimos 2 años, de 2016 a 2018, 41% fueron veracruzanos. ¿Por qué? Porque 61 veracruzanos, de cada 100 viven en pobreza y 17 viven en pobreza extrema, 10 puntos más de lo que es el promedio nacional, con un estado que tiene gas, petróleo, costas, ganado, campo, industria. Es verdaderamente inaceptable. Este gobierno, el de Cuitláhuac, contrató este año 17,000 millones de pesos de nueva deuda. La deuda sigue creciendo en Veracruz. Prácticamente la totalidad de participaciones federales está comprometida. Somos el primer lugar en feminicidios y secuestros y hay 4 homicidios dolosos por día. El gran sustento de las familias veracruzanas, de las más necesitadas, son las remesas. Más de 1,200 millones de dólares anuales de remesas. O sea, olvídense de programas sociales. Ese es el verdadero programa social que está salvando de la muerte por inanición a millones de veracruzanos. A ver, es verdaderamente indignante lo que estamos viviendo y no es posible que en estas condiciones no tengamos la absoluta certeza de que vamos a ganar esta elección en nuestro estado. Y por tanto, yo creo que uno de los temas centrales que tenemos que tener en consideración es que y me explico, si yo tengo un corazón muy fuerte, muy sano, no voy a vivir el tiempo que lata mi corazón, porque si me falla el páncreas, ahí quedé. Es lo mismo que tenemos que hacer. Nosotros, en nuestro mensaje, en Veracruz, pero igual en el resto del país, no tenemos que basarnos en López Obrador, sino en estos resultados terribles que les acabo de decir. Y ustedes que viven allá en el estado podrán decirme cuáles son las pifias interminables que han hecho estos alcaldes. Yo les recuerdo a una, Hipólito Rodríguez, el de Jalapa, le quería cobrar el agua a los bomberos. A ver, de ese nivel estamos hablando. Entonces, parece un ejemplo hasta cómico, es verdaderamente tragicómico, pero es algo que la gente entiende muy bien. Y eso es lo que tendríamos que enfocarnos. Hay que enfocarnos en los malos gobiernos locales, en regidores, en síndicos que no han cumplido, que no le han cumplido la oferta de cambio a Veracruz. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, tenemos que recordar que los errores de los contrarios no son nuestros éxitos. Y por tanto yo quisiera darles algunas recomendaciones puntuales de lo que a mi juicio se debería hacer en Veracruz a partir de ya. A ver, el proceso federal comienza el próximo mes, en septiembre. Y ahí empieza el proceso y las precampañas seguramente comenzarán en febrero, pero ya la efervescencia está. O sea, no tenemos tiempo que perder. Primero lo que tendríamos que hacer, a mi juicio, es crear nuestro propio marco mental, que es parte fundamental de lo que he venido repitiendo en mis pláticas. López Obrador es extremadamente hábil. A ver, no pensemos que es un tonto, puede ser un incompetente, pero no es tonto. De política y de elecciones sabe y sabe bastante. Y lo que él hizo fue crear un marco mental que nos refiere a una narrativa que a fuerza de repetirla y repetirla y repetirla, ha estado, está muy presente en la mente de las personas. Y lo que él nos está diciendo básicamente es que México tiene
un grave problema, y ese problema es el de la corrupción. Y la corrupción fue generada por una mafia en el poder que encabeza al PRIAN. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y nos está diciendo además a todos nosotros, los que estamos aquí, que no hay oposición. Nos está diciendo que no tenemos líderes. La oposición, no hay oposición y no tienen líderes. Que estamos moralmente derrotados. Y que somos fifís, conservadores y neoliberales, etc. Todo esto es parte de la construcción de ese marco mental que tiene López Obrador. Y él, en cambio, se define a sí mismo como un justiciero, como una cuarta transformación. Él dice, no que encabeza un gobierno. ¿Saben por qué? Porque la palabra gobierno trae una connotación inmediatamente negativa en la mente, no solamente de los mexicanos, sino casi de cualquier ciudadano del mundo. Él está haciendo una cuarta transformación, con lo cual ya se desliga de la palabra gobierno, pero además se desliga de otro tema que es central, que es el tema de la temporalidad. O sea, lo que está diciendo es, este no es un sexenio, esta es una transformación, es algo mucho más profundo y mucho más de largo aliento. Y él no encabeza, por supuesto, un partido político. Imagínense un partido político. Creo que la palabra partido político está aún peor evaluada que la de gobierno. Entonces él dice que es un movimiento, y así se refiere, y se refiere a compañeros, en lugar de decirle pues lo que son, o militantes de su partido, o fanáticos, en otro caso. Entonces tiene un marco mental que está muy bien construido. Y las oposiciones nos estamos tratando de defender utilizando los mismos términos que él nos impone. Y eso tiene una consecuencia cerebral importante que genera emociones que refuerzan el marco que queremos atacar. Y cuando nosotros volvemos a repetir fifís y 4T y Morena, quiere decir que estamos entrando en el marco mental del adversario. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear un marco mental propio de las oposiciones, en donde tenemos que convencernos que somos más. A ver, en este momento somos más los que estamos en contra de López Obrador. Las marchas mujeres. Claro que hay oposición, pero nos lo pasamos repitiendo que no la hay. Y hay muchos que insisten en decir que hace falta la llegada de un gran liderazgo. Ese liderazgo no va a llegar. De aquí al 21 no va a llegar. No esperen a que surja una personalidad tan fuerte como para sacarnos de este marasmo y todos unirnos alrededor de él. Nosotros necesitamos ganar la elección, y para ganar la elección necesitamos 300 grandes candidatos, 15 grandes candidatos a gubernaturas. Y así, decía Lyndon Johnson, para ser un gran político hay que saber solamente una cosa, saber contar. Entonces, empecemos a construir esta narrativa y empecemos a unir al país. El país está ayuno de una unidad, particularmente en este momento tan trágico. Lo que está viviendo el país, hagan ustedes de cuenta, es que estamos todos encerrados en un túnel, en una cueva oscura. Y sabemos que tarde o temprano vamos a morir si no nos salimos de esa cueva o de ese túnel. Y en lugar de, nos la pasamos repitiendo, híjole, el piso se está moviendo, ¿eh? Lo siento ya que no está flojo. Ya me cayó arena en la cabeza. Oye, siento que escucho como grietas, creo que se está partiendo. Lo que necesitamos decirle a los mexicanos es la salida del túnel está allá. Ya no lo mal que están, sino cómo los vamos a ayudar a levantar a este país. Esa debe ser el núcleo de nuestro propio marco mental. Segunda recomendación. A ver, Veracruz, particularmente Veracruz, necesitamos ciudadanos de alta intensidad. Veracruz es un estado en donde tenemos aproximadamente 8 millones de habitantes, pero bien poquitos ciudadanos. Señores, estar en un café
criticando no es ser ciudadano. Los veracruzanos somos magníficos críticos de café en la parroquia. Les tengo una mala noticia, ya cerró una parroquia y ya cerró la Merced. ¿Qué sigue? Sigue que van a cerrar y no va a haber ni siquiera café. Hay que comprometernos y empezar a hacer activismo político dentro de nuestras empresas, en nuestros círculos familiares, en nuestros círculos de amistades, para que podamos comenzar a convencer a las personas que sí hay la posibilidad de ganar. Hay que volver a conectar los sentimientos de la sociedad veracruzana con lo mejor de la veracruzanía. Tristemente eso se ha perdido. Tercero, yo los invito a todos ustedes a arriesgar el prestigio. En Veracruz estamos viviendo lo que Miguel Ángel Bovero, que es un connotado politólogo italiano, llamó caquistocracia. La caquistocracia, no se refiere a los cacos, como seguramente ustedes están pensando, se refiere al gobierno de los peores. Y en Veracruz llevamos años, pensando que ya no puede haber nadie peor del que está. Y nos damos cuenta que sí, que puede haber peores. Cada vez puede haber alguien peor. Y lo que ocurre es lo siguiente. Cuando la gente piensa que ya no puede estar peor y ven a alguien como el actual gobernador, no puedo decir que gobernando, pero bueno, ocupando ese cargo, dice, pues, ¿por qué yo no? A ver, pues, ¿qué tiene Cuitláhuac que no tenga yo? Yo también las puedo. Y así se va generando esta tendencia a que surjan los Cuitláhuacs, los Cuauhtémoc, Barbosa, que es verdaderamente la denigración de la política. Y el gobierno de los peores. Porque además cuando llegan los peores, lo primero que hacen siempre es aplicarle una lobotomía al Estado. Destruyen a la administración pública y le quitan el cerebro y el conocimiento que tienen y entonces todo se derrumba, porque la política está muy echada y eso es cierto. El problema es que aquí ya no nos va simplemente un tiempo y un gobierno, nos van nuestras propiedades, nos va nuestro patrimonio, nos va lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, nos van nuestras empresas. No tengan la menor duda, van a acabar con toda la propiedad privada en México si lo permitimos. Empecemos por Veracruz, arriésguense, alcemos la mano, ocupemos espacios. Si es necesario postularse, pues postulémonos. Es importante hacerlo. Cuarto, hay que ocupar los espacios. Todos ustedes, grandes conexiones con medios de comunicación. Son gente influyente dentro de sus comunidades. Son personas respetadas. Pertenecen a organizaciones civiles. Pertenecen a cámaras y organismos de representación empresarial. Hay que meterse. Hay que meterse con todo y hay que meterse con todo ya. Hay que apoyar el esfuerzo de sacar a Morena de Veracruz. Es posible lograrlo. Hay una gran cantidad de distritos, si mal no recuerdo, debe haber entre 7 u 8 distritos federales que se perdieron por una cantidad mínima de votos. Se pueden voltear las elecciones. Más difícil en el sur que a partir del centro hacia el norte, pero se puede. Y habría que ver cómo está el sur en este momento. Yo creo que hay muchas cosas que pueden faltar en momentos tan críticos como los que está viviendo nuestro estado. Puede faltar organización, seguramente no la tenemos. Pueden faltar estructuras, seguramente no las tenemos. Quizá no tengamos el dinero que puede tener Morena, pero hay algo que no puede faltar. Todo eso puede faltar. Lo que no puede faltar es coraje y es valor para hacer las cosas. Si nosotros ocupamos los espacios, todos los que se puedan, incluidas las redes sociales, tenemos que hacer un esfuerzo para fijar la agenda. Quinto punto, hay que fijar la agenda del debate. Hay tantas cosas malas que están ocurriendo en Veracruz
que la desaprobación de Cuitláhuac tendría que ser muchísimo más grande. Y no son solo los programas asistenciales, no lo son. Hay algo más. No estamos logrando fijar la agenda del país. Lo que estamos viviendo en este momento en México, con este circo de Lozoya, es el arranque de la confrontación de narrativas de campaña. Ellos, con una narrativa clarísima, ojo con esto, porque no le veo mucho fondo legal al tema de lo que están haciendo. La narrativa de ellos es el combate frontal a la corrupción del PRIAN. Y la nuestra tiene que ser el desempleo y los muertos por esta pandemia terriblemente mal manejada, cuya responsabilidad clarísima es de Morena y de sus gobernadores. El mayor daño a la salud pública de las y los mexicanos están en los gobiernos que gobierna Morena, que encabeza Morena. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y no tenemos que pasarnos discutiendo lo que dicen en las mañaneras ni de su circo. El tema que le importa a los mexicanos y el que va a definir la elección es la economía. Y la economía en Veracruz está devastada. Y la salud pública en Veracruz está devastada. Y la seguridad pública en Veracruz está devastada. Tenemos que fijar esa agenda. Y tenemos que buscar organización. Recuerden, con causas. La gente busca causas. No busca necesariamente etiquetas, no busca necesariamente partidos. Busca causas. Y nosotros tenemos una causa extremadamente generosa, que es tratar de darle una nueva vida a Veracruz. No tengan la menor duda, la clase media en México está en peligro de extinción, se está acabando. Los 12 millones de pobres que van a entrar eran clase media hasta hace unos meses. Eso es lo que tenemos que nosotros seguir comunicando y darle ese sentido propositivo para decirle a la gente cómo lo vamos a hacer. Necesitamos ser muy generosos. Miren, ya como... A ver, insisto, nadie dudaba que México necesitaba cambiar. Lo que es inaceptable es que este sea el cambio. Este no es el cambio, esto es un retroceso. Hay que abrirle las puertas a esa gente que ha abandonado a López Obrador, que ha abandonado a Cuitláhuac, que ha abandonado a Morena, para darle la bienvenida a este cambio positivo. Y por último, yo creo que debemos recuperar el optimismo. Y con esto concluyo. Necesitamos reconciliar a México con el mérito y con el trabajo. El mérito es de las personas que estudian, que se esfuerzan, que se doblan el lomo, que sudan, que se desvelan, que se empeñan. Los jóvenes que salen a estudiar, los científicos que están haciendo experimentos. Esa es la gente que debe tener el mérito en México. Y no simplemente por ser miembro de un partido político o de un estrato demográfico. Y tenemos que reconsiderarlo y reconciliarnos con el trabajo. No podemos generar una nueva camada de jóvenes que estén al amparo de becas y que no quieran emprender, aprender, abrir un negocio, una empresa. Es verdaderamente increíble. No podemos quedarnos así. Somos más los que estamos en contra de ese régimen de lo que los están apoyando. El PRI repartía más recursos en programas sociales que los que reparte en este momento Morena y perdió la elección 3 veces en lo que va del siglo. Yo creo que nosotros tenemos una obligación como veracruzanos y esa es parte de nuestro marco mental que tenemos que hacer. Tenemos que invitar a los jóvenes veracruzanos, a las mujeres veracruzanas, que tenemos que recuperar lo que fue lo mejor de Veracruz. Tenemos tanto de qué estar orgullosos. Yo me quiero volver a sentir orgulloso de decir en cualquier parte del país y del mundo que soy veracruzano, que aquí surgió la cultura madre de Mesoamérica, que por aquí entró España, pero por aquí también salió España, que supimos defender a México cuantas veces fue preciso, que por aquí entró el exilio español. Hay tantas cosas de las que sentirnos orgullosos y recuperar que no podemos resignarnos, señoras y señores, con esta mediocridad. Yo les agradezco mucho la invitación, su atención por acompañarme en esta tarde
Y por supuesto, nuevamente, muchas gracias al Centro Coparmex. Paco, muchas gracias y estoy a sus órdenes para poder charlar con usted.